Pese a la crisis, hay quienes en Venezuela siguen apostando en y por el país. Uno de ellos, la Fundación Fe y Alegría, que cumple 65 años de una labor ininterrumpida. Atienden 176 colegios en el territorio venezolano y educan a más niños, que están en situaciones de vulnerabilidad, a los más necesitados. Aunque la deserción escolar sigue en aumento, aunque los maestros siguen abandonando el país por los bajos salarios, esta organización mantiene ese compromiso de rescatar un modelo educativo golpeado ahora, abandonado ya, por la que llaman revolución bolivariana. Este es un informe de Oliver Fernández desde Caracas. De los 65 años que lleva de pie la Fundación Fe y Alegría, los últimos 10 han sido los más difíciles. Han enfrentado la migración de docentes, la deserción escolar causadas por una crisis económica y social sin precedentes. Aún así, mantienen viva la educación. Había otros condicionantes de la sociedad venezolana que permitía que se pudieran resolver, pero nunca se nos desmayó un muchacho y nunca un compañero de trabajo me dijo que tuviese los zapatos rotos para ir a trabajar o que no hubiese transporte para llegar al colegio. Pero es que hoy nosotros tenemos muchachos caminando entre 1 y 2 horas para llegar a su colegio. O no tienes el efectivo, o no tienes el transporte, pasas 1 hora y nada que el transporte pasa. Ajá. Entonces, claro, lo de emergencia humanitaria compleja es que es complejísima. Todos los elementos de la vida del venezolano están hoy siendo afectados. La educación física es una cátedra de recreación. En Fe y Alegría han tenido que suprimirla para que los niños no gasten energías. Es que no están bien alimentados. Estaban reduciendo la educación física para que no gastaran las energías haciendo deporte, ¿no? Entonces, por eso, los derechos humanos interdependientes es algo que tenemos que entenderlo, ¿no? Y comprenderlo. Alimento, transporte, agua, luz. Necesitamos todos los elementos para que la educación pueda darse, ¿no? Y fíjense que el derecho a la educación se considera entre los defensores de los derechos humanos un derecho puerta. O sea, cuando tú tienes la educación garantizada, tú tienes acceso a otros derechos. No todo está perdido. Las alianzas con otras fundaciones los ha ayudado a que disminuya la deserción escolar, promoviendo nuevos comedores escolares para los niños de bajos recursos. Desde el programa alimentario, el apoyo a los estudiantes con útiles escolares que nos llegan por diferentes vías, por donación, por apoyo de agencias internacionales y voluntariado. Eso ha contribuido a que los niños, niñas y adolescentes permanezcan en la escuela. El que podamos garantizar a través de un trabajo colaborativo, proveer a nuestros estudiantes de alguna ropa, calzado, claro, usado, pero por lo menos pueden tener un par de zapatos, un pantalón, una camisa para ir al colegio, eso también ha contribuido. Un maestro en Venezuela no vive, sino que sobrevive. Añoran aquellos tiempos de democracia. La condición actual de un docente es mala, es desgastante, es triste, al no tener una proyección de futuro, porque los ingresos que recibimos no nos alcanza para el pasaje, mucho menos para comer decentemente, ni para el aseo personal, ni para cubrir los gastos de medicina. Los maestros y profesores denuncian al ministro de Educación de Nicolás Maduro, Aristóbulo Isturiz, de ser el principal responsable del abandono de la educación venezolana. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Está con nosotros desde Caracas, la capital de Venezuela, Noelvis Aguilar, es directora nacional del programa de escuelas de la Fundación Fe y Alegría. Está allí en nuestros estudios en Caracas. Señora Aguilar, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias por la invitación. Yo quisiera comenzar por esa parte, por saber qué los impulsa a seguir apostando por Venezuela, aún en estas condiciones que lo hemos visto en el informe y que regularmente nos toca con mucho dolor informar, y es la situación de los niños que no pueden pararse de su cama porque tienen hambre y no pueden ir al colegio, y que cuando se paran, si tienen algo de comer, no tienen zapatos para caminar, y que si tienen la comida y los zapatos no les alcanza para los cuadernos y llegar a la escuela. Así es. Realmente lo que nos mueve, lo que nos impulsa como movimiento Fe y Alegría en Venezuela, creo que es el gran compromiso
que hemos asumido todos los que formamos parte de este movimiento, de muchos maestros y de mucha gente que decidimos quedarnos en Venezuela, pero haciendo algo por este país. Y el hacer algo por este país comienza por rescatar, defender y proteger el derecho a la educación, entendiendo que este es un derecho habilitante y que nos permite tener acceso a los demás derechos. ¿Qué nos impulsa? Mira, el compromiso que se tiene con este país. Yo creo que hay una gran identidad por este país. No renunciamos a dejar el país que se nos vaya de las manos, y por eso Fe y Alegría, desde ese compromiso que ha demostrado con este país en estos 65 años, donde también agradece que se hayan sumado tantas familias, tantas personas, tanto voluntariado del sector público, privado, que es lo que ha hecho posible que Fe y Alegría se mantenga de pie, aún en este contexto tan adverso, porque hay también una gran vocación de muchos maestros que aún ganando lo que ganan, que no les alcanza para vivir, siguen apostando por una mejor educación, porque también como profesionales de la educación y comprometidos con el desarrollo de un país, quizás están soñando no con un futuro devastador, un futuro que no promete, sino al contrario, se está trabajando para abrirle oportunidades a tantos niños, niñas y adolescentes que están en los sectores vulnerables. Así como decía nuestro fundador, el padre José María Vela, la mejor educación es la educación para los pobres. No puede ser una educación pobre para los pobres, al contrario, es allí donde tenemos que esmerarnos. Y esa es como la premisa que nos mueve. En primer lugar, salvar vidas a través de la educación. En segundo lugar, ofrecer todos los beneficios que podamos capitalizar con la ayuda de muchos para garantizar ese derecho a la educación que es tan importante, sobre todo en esta población de mayor vulnerabilidad y en un país que la está pasando muy mal porque la crisis cada vez se va agudizando y el tener acceso a la educación parece que se está haciendo cuesta arriba. ¿Cómo hacen ustedes, con qué complementan los tres temas de los que hemos hablado, Noelvis, a propósito de la situación que viven los venezolanos? La falta de alimentos, la falta de ropa, vestido y calzado y la falta de útiles escolares. ¿En qué puntos ustedes terminan también ayudando a esos niños para que se mantengan allí y no abandonen la escuela? Mira, fíjate, para el inicio de este año escolar 2019-2020 se desarrolló una campaña de captación de recursos de un cuaderno para aprender. Se solicitaba pues a toda la sociedad venezolana y también se hizo una campaña a nivel internacional, lo que permitió que pudiéramos recoger una cantidad importante de cuadernos y de útiles escolares para ser distribuidos a nivel nacional. Con estos cuadernos, creyones, lápices, pudimos llegar casi al 80% de nuestra población, quienes tuvieron acceso pues, a tener un cuaderno, un lápiz, unos colores. Pero además vale señalar que a través del convenio, una alianza que tenemos con la UNICEF acá en Venezuela, llevamos un plan de trabajo que se llama Todos y Todas a la Escuela. A través de ellos también pudimos garantizar útiles escolares con sus respectivos morrales a casi 96.000 niños a nivel nacional. Y creo que ha sido una bendición todo el trabajo colaborativo que se ha generado a través de todas estas campañas que estamos promoviendo boca a boca, a través de redes sociales. Es lo que ha permitido, por lo menos, darle la posibilidad a que estos niños cuyas familias no pueden cubrir estos gastos puedan tener ese cuaderno y puedan asistir a la escuela. Es más, en muchas de nuestras escuelas en septiembre, cuando los papás se enteraban que en el momento de formalizar la matriculación de su hijo, le estábamos entregando los cuadernos, en ese momento la gente comenzó asistieron a la convocatoria de formalización de inscripción. Cuando en el tema alimentario, igualmente, se han hecho cualquier cantidad de campañas, lo que nos ha permitido pues convocar a mucha gente
dentro del país, fuera del país y en las mismas familias. En el caso de las comunidades organizadas, las mismas familias, aún con pocos recursos, son capaces de aportar de su escaso mercado una harina pan, una legumbre, para poder ofrecer un desayuno, un plato de comida. En el caso con las organizaciones, con empresas privadas y voluntarios acá en Venezuela, también hemos logrado ofrecer un plato de comida y con ayudas que nos han llegado también fuera. Entonces, con eso pues estamos atendiendo en la actualidad a 76 centros educativos, se están atendiendo casi un 45% de nuestra población está recibiendo un plato de comida. Eso obviamente en los útiles escolares, el plato de comida y además hacer roperos en las escuelas, con ayuda también de mucha gente voluntaria, porque en Venezuela lo que sobra es solidaridad, pues nos ha permitido dar una ropa, un par de zapatos, un pantalón, una camisa, y no solamente para los estudiantes, también con ello hemos favorecido a los docentes, que también la están pasando muy mal. Es muy triste a veces escuchar un docente que te diga, no puedo ir a trabajar porque no tengo zapatos, o se me rompió el último pantalón que tenía. Entonces, bueno, hemos tratado de generar una serie de acciones que nos ha permitido mitigar en cierta medida los efectos de esta crisis tan compleja que está afectando la calidad de vida del ciudadano venezolano. Cuando se habla de deserción escolar, en cifras, quizá con lo que ustedes atienden, con el espacio en el que ustedes están trabajando, ¿cómo se puede representar? En este lapso, en los últimos 5 años, ¿cómo ha sido este tema a propósito de la salida de niños, estudiantes y de profesores? Y hay un punto, Noelvis, que no sé si nos puedes ayudar también a entender, y es aquellos niños que no están acompañados por sus padres en este momento, que sus padres, debido a la crisis, salen del país, porque lo escuchaba ayer en una frase y decían, es preferible tener desde afuera con qué mandarles comida para que puedan alimentarse, que estar allí para darle un abrazo. Muy duro. Sí, es muy duro de verdad los testimonios por lo cual están pasando muchos niños, niñas y adolescentes en este país con todo este tema de la separación de sus padres. Fíjate, vamos con el tema de la deserción. La deserción ha sido un tema que en nuestro caso, en la red de escuelas de Fe y Alegría, es de un porcentaje relativamente bajo. Antes yo creo que no llegábamos ni al 0.5% de alumnos que habían desertado del sistema escolar, y se entiende por personas, niños, estudiantes, mejor dicho, que dejaron de asistir y la escuela desconoce causas, la familia, su representante legal, no ha dado información al respecto de por qué su representado ha dejado de asistir a la escuela. Eso, sin embargo, en Fe y Alegría se han activado protocolos para comenzar pues, a indagar qué ha pasado con ese estudiante. Pero hay estudiantes a los cuales información a la que no tenemos acceso. Sin embargo, en los últimos 3 años, el porcentaje de deserción escolar en Fe y Alegría ha llegado casi que entre un 5 y un 8%. ¿Y dónde está el mayor porcentaje? En adolescentes. Jóvenes que han tenido que dejar sus estudios, su proyecto de formación académica para insertarse en la economía informal. Ya pues con esta situación se ha incrementado el trabajo infantil y adolescente, porque bueno, es tanta la necesidad que hay en los hogares que ya están, sobre todo en 14, 15 años, se quieren insertar en el mundo laboral para llevar algo a su casa. Es decir, dejan de ir al colegio para trabajar estos niños. Para trabajar. ¿Y dónde lo vemos? Por ejemplo, es muy triste verlo en los estados fronterizos, por ejemplo en el Táchira, y lo pude ver. Muchos de nuestros alumnos de las escuelas que están en el Alto Apure, en el estado Táchira, frontera con Cúcuta, justo en el puente, ver a nuestros alumnos que están como caleteros, porque bueno, ahí por lo menos se están ganando un dinero en pesos, que vale más que nuestra moneda y que les permite pues llevar algo a su casa. Y eso es la historia de casi todos los días de los chicos que se te van.
¿Perdón? Caleteros. Estos niños, ¿Sí? para explicar lo que dice Noelvis a nuestra Caleteros, teleaudiencia, estos niños están en San Antonio del Táchira o en San Cristóbal, muy cerca de la frontera con Colombia. Un caletero es la persona que se encarga de llevar maletas, de cargar cosas, de cargar cajas. Lo hacen, lo hemos visto en el Puente Internacional Simón Bolívar, en el Francisco de Paula Santander, entre Ureña y también Rosario de Perijá, allí en Colombia. Ellos llevan maletas y les pagan en pesos, que es la moneda local colombiana. Al ellos cambiarlo, tienen suficiente dinero en Venezuela para comprar algunas cosas, algunos artículos, alimentos, insumos, que son bastante costosos para quien tiene un ingreso en bolívares, que es la moneda local venezolana. Y quería hablarte de retomar el punto de los niños que no están con sus padres. Dios deja. O sea, en la medida en que se fue incrementando la migración en Venezuela, pues, ¿quiénes migraron? Las familias que estaban en situación más crítica. Y muchos de ellos se fueron buscando nuevas oportunidades económicas para poder enviar a su familia y, bueno, ingresos que le permita, pues, cubrir, pues, esa cesta básica que nos permite vivir. Y eso se fue, en los últimos 3 años, eso se incrementó. ¿Qué ha pasado con estos niños? Bueno, aquí el sistema de protección, la orientación a los padres de los riesgos de dejar su hijo en manos de un tercero, que muchas veces ni siquiera es un familiar directo, es una comadre, es un vecino. Y en el peor de los casos, lo dejan bajo la responsabilidad del hermano mayor. Entonces, esa situación en Venezuela se ha ido incrementando, porque, bueno, muchas personas se han visto en la necesidad de tener que salir del país a buscar nuevos ingresos, porque realmente acá no hay oportunidad. Y no es que no haya trabajo, sino que es lo que ganas en Venezuela no te alcanza para vivir. Con un salario mínimo de 250.000 bolívares, que ni siquiera llega a $2, entonces imagínate cómo con un grupo familiar de 5 o 6 personas imposible vivir. Entonces es preferible a veces estar fuera y enviar remesas para que las familias puedan apenas sobrevivir. Esa situación, con esa perspectiva de buscar mejores posibilidades económicas para apoyar a la familia, ¿quiénes están sufriendo esa consecuencia? La cantidad de niños, niñas y adolescentes que están quedando en situación de riesgo, porque no es igual que tu hijo esté con sus padres a que tú le delegues esa responsabilidad a un tercero. La última frase que no sabes dijiste, la de estar con el hermano mayor, que realmente me pareció la más dura en este caso de quienes están. Son niños cuidando niños, porque sus padres no es que salieron a trabajar y vuelven en la noche, sino que se fueron del país a trabajar para que ese niño que cuida a ese bebé, ambos puedan comer. Muy triste la historia, pero satisfactorio ver que en el caso Noelvis de Fe y Alegría se sigue trabajando con empeño por Venezuela, por la educación y por rescatar ese modelo educativo bajo el cual muchos estuvimos amparados durante muchísimos años. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísimas gracias por seguir allí en pie. Gracias. Noelvis Aguilar es directora de los planteles de Fe y Alegría.